Hola, bienvenidos a la cuarta y última parte de esta serie de videos en donde continuaremos con la creación del juego de naves en consola en el lenguaje C#. En el video anterior creamos los enemigos, hicimos que estos se muevan aleatoriamente en la parte superior del marco, también que disparen cada cierto tiempo aleatorio. Realizamos su animación de muerte para los dos tipos de enemigos. Verificamos las colisiones de las balas de la nave con los enemigos y también las colisiones de las balas de los enemigos con la nave. Además, hicimos una alerta de peligro y cambiamos el color de la nave cuando una bala enemiga lo colisiona. Si no lo has visto, te dejo una tarjeta por acá arriba. En este video crearemos el menú del juego. Este menú está compuesto por dos opciones, jugar y salir. Además, con estos dos enemigos de fondo y estas pequeñas líneas que suben desde la parte inferior a la parte superior del marco, que por cierto son signos de exclamación. Así que vamos a comenzar. Para crear las opciones del menú, vamos a la clase ventana y creamos un método llamado menú. Cambiamos el color de la letra al color blanco y ubicamos el cursor en el centro de la pantalla, pero a la coordenada en X le restamos 5 para que el texto se vea más centrado, y a la coordenada en Y le restamos 1. Imprimimos la primera opción, que será la de jugar. Entre corchetes escribimos Enter y luego en mayúsculas jugar. Para la segunda opción, que es la de salir, posicionamos el cursor en la misma posición, pero en la siguiente fila, así que en la coordenada en Y ya no le restamos 1. Con un write imprimimos escape entre corchetes y luego salir en mayúsculas. Para probarlo, vamos al archivo program y creamos una variable del tipo booleano llamada ejecución y lo iniciamos en verdadero. Bajamos al método game y vamos a crear otro while que se va a repetir mientras la variable ejecución esté en verdadero. Dentro de aquí llamamos al método menú que acabamos de crear. Metemos este otro while que ya teníamos dentro del que acabamos de crear. El primer while será la ejecución del programa y el segundo será la ejecución del juego. Entonces a la variable jugar la colocamos en falso para que cuando iniciemos el programa aún no se ejecute el juego. Y en el método iniciar borramos el dibujo inicial de la nave y de los dos enemigos, ya que al inicio no dibujaremos nada, solo los instanciaremos. Ahora ejecutamos. Aquí ya podemos ver las dos opciones que tendrá el juego. Ahora hagamos que estas opciones puedan funcionar. Vamos a la clase ventana y creamos un método llamado teclado, que por parámetro recibirá nuestras variables booleanas de la ejecución del programa y de la ejecución del juego. Estas las recibiremos por referencia, ya que las actualizaremos dentro del método. Con un if verificamos si se presionó una tecla. Si esto se cumple, creamos una variable de la estructura console_keyinfo en la que almacenaremos la tecla que se presionó. Con un if evaluamos si la tecla presionada es igual a la tecla Enter. Esta tecla es para la opción de jugar, entonces si esto se cumple, limpiamos toda la consola con el método clear para borrar todo. Luego dibujamos nuevamente el marco del juego y a nuestra variable jugar la colocamos en verdadero para que el juego comience. Con otro if evaluamos si la tecla que se presionó es igual a la tecla escape. Esta tecla es para la opción de salir. Si esto se cumple, a la variable ejecución la colocamos en falso. Vamos al archivo program y además de mostrar el menú, también llamamos al método teclado para evaluar si se presionó una tecla de las opciones. Por parámetro le enviamos nuestras variables ejecutar y jugar, pero recuerden que las debemos enviar por referencia. Si ejecutamos y presionamos Enter, el juego comienza. Si volvemos a ejecutar y presionamos Escape, la ejecución termina. Así que está funcionando correctamente. Pasemos al diseño del menú. Comenzaremos creando los dos enemigos de fondo. Vamos a la clase enemigo y en el enumerador creamos un nuevo tipo de enemigo para el menú. Vamos al método dibujar
Y si es un enemigo de tipo menú, también llamamos al método dibujo normal, ya que el enemigo del menú tendrá la misma forma de un enemigo normal. Los enemigos del menú no disparan y solo se mueven, entonces bajamos al método mover y con un if evaluamos que solo podrán disparar los enemigos que son diferentes al enemigo del tipo menú. Los enemigos del menú se moverán por todo el marco y no solo en la parte superior como lo teníamos. Entonces vamos al método colisiones y creamos una variable llamada límite inferior y le asignamos el límite inferior que habíamos establecido. Pero si es un enemigo de tipo menú, el límite inferior será el límite inferior.y del marco menos 1 para no sobrepasarlo. En las colisiones con la parte inferior lo cambiamos por nuestra variable. Ahora vamos a la clase ventana y vamos a crear los dos enemigos, que los llamaremos enemigo 1 y enemigo 2. En el método init los instanciamos. El primero lo iniciaremos con la posición 50 en X y 10 en Y. El color será cian. La ventana será la misma que creemos, entonces le pasamos la misma instancia. El tipo de enemigo será del tipo menú, y como estos enemigos no interactúan con ninguna nave, enviamos null. El enemigo 2 lo iniciaremos en las coordenadas 10 en X y 30 en Y. El color será rojo. Le pasamos también la misma instancia del objeto creado. El tipo de enemigo será del tipo menú, y no pasaremos ninguna nave. Ahora vamos al método menú y llamamos al método mover de los dos enemigos. Si ejecutamos, ya tenemos a los dos enemigos moviéndose por todo el marco. Ahora hagamos las líneas que van desde la parte inferior hasta la parte superior del marco. Para eso usaremos la clase bala, vamos a esa clase y en el enumerador creamos un nuevo tipo de bala para el menú. Vamos al método dibujar y en el caso de que la bala sea de tipo menú, posicionamos el cursor en las posiciones X y Y. Imprimimos este signo de exclamación. Pueden colocar este carácter o el que ustedes deseen. Agregamos la posición de la bala a nuestra lista. Para mover las balas de tipo menú, sobrecargaremos otra vez el método mover. Recuerden que en el anterior video habíamos sobrecargado este método. Copiamos el método y lo pegamos fuera. Pero este solo recibirá la velocidad y el límite con el cual colisionará. Borramos esta parte que no nos sirve. Y como la bala irá desde abajo hacia arriba, a la coordenada en Y de la bala ya no le sumaremos, sino que le restaremos la velocidad. Además, retornaremos verdadero cuando la posición sea menor o igual al límite, entonces lo cambiamos. Ahora vamos a la clase ventana y creamos una lista de las balas para almacenar todas las balas que vamos a crear, llamada balas. En el método init lo instanciamos. Bajamos y creamos un método llamado crear balas. Aquí creamos un objeto de la clase bala llamada bala1, lo instanciamos y le indicamos una posición inicial. Las coordenadas iniciales serán 0 en X y 0 en Y. En un momento les explicaré la lógica para generar sus posiciones. Le indicamos un color, en este caso rojo, el tipo que será una bala de tipo menú, y lo agregamos a nuestra lista de balas. Crearemos 20 balas, podríamos usar un for para crearlas, pero el problema es que las balas tendrán colores diferentes, así que las crearemos una a una, indicándole un color diferente y también agregándolas a nuestra lista. Llamamos a este método desde el método init. Con esto ya tendríamos las 20 balas creadas en nuestra lista. Ahora solo falta ubicarlas y moverlas. La lógica es la siguiente. Las balas irán desde abajo hacia arriba y cuando éstas colisionen con el límite superior no las eliminaremos. Lo que haremos es volverlas a ubicar en la parte inferior del marco
pero generando posiciones aleatorias en su coordenada en X. Para generar posiciones aleatorias, creamos un método llamado posiciones aleatorias, que por parámetro le enviaremos la bala a la cual modificaremos su posición. Creamos una variable de la clase random para generar números aleatorios. Creamos una variable llamada número aleatorio, la que recibirá el número aleatorio generado. Los números generados estarán entre el ancho de nuestro marco, entre el límite superior .x más 1 y el límite inferior .x. Luego, a la bala ingresada por parámetro le asignamos una nueva posición. En X le pasamos el número aleatorio generado y en Y el límite inferior .y, que es la coordenada en Y del marco inferior. Vamos al método crear balas y con un for recorremos todas nuestras balas y a cada una de ellas las enviamos al método que acabamos de crear para generar su posición aleatoria en la parte inferior del marco. Ahora, para moverlas, creamos un nuevo método llamado mover balas. Con un for recorremos todas las balas de nuestra lista y en cada iteración movemos a cada una de ellas con su método mover. Le pasamos la velocidad, que será de 1, y el límite con el cual colisionará. El límite será la parte superior del marco, así que le pasamos el límite superior .y. Si esto nos devuelve verdadero, significa que la bala ha colisionado con el límite superior. Si esto se cumple, entonces llamamos al método posiciones aleatorias y por parámetro le pasamos esa bala para generar su nueva posición aleatoria en la parte inferior del marco. Vamos al método menú y llamamos a nuestro método mover balas y ejecutamos. Como pueden ver, las balas se crean y se mueven en la consola, pero casi todas las balas van a la par, ya que inician en la misma posición en Y, así que al iniciarlas indicaremos una posición en Y también aleatoria. Haremos algo similar a lo que hicimos para generar las posiciones en X, pero estas posiciones aleatorias en Y solo las generaremos al crearse las balas. Entonces vamos al método crear balas, que se ejecuta al inicio. Creamos un objeto de la clase random. Dentro del for creamos una variable para recibir el número aleatorio generado. Los números generados estarán entre la altura del marco, así que generaremos números entre el límite superior .y más 1 y el límite inferior .y. Le asignamos a la bala su misma posición en X, pero en Y le asignamos la posición aleatoria generada. Si ejecutamos, las balas ya se muestran todas dispersas dentro del marco. Cuando estemos jugando, solo hay dos posibles escenarios para volver al menú: cuando nosotros, que manejamos la nave, matamos a todos los enemigos, o cuando los enemigos nos matan. Si nos dejamos matar por los enemigos, volvemos al menú, pero los objetos no se borran. Además, si presionamos nuevamente Enter para jugar, el nivel no se ha reiniciado y continúa en donde nos quedamos. Así que vamos a solucionar todo eso. En el archivo program creamos un método llamado reiniciar. Primero limpiamos toda la consola con el método clear, luego volvemos a dibujar el marco. Comenzaremos reiniciando la nave, a su vida la colocamos en 100, a la sobrecarga en 0, a la bala especial en 0 y limpiamos todas las balas que ha disparado. Para los enemigos normales y el boss final, a su propiedad vida la colocamos en 100 y a su propiedad vivo en verdadero. Como el enemigo boss es el último, también limpiamos todas sus posiciones. Y finalmente a nuestra variable boss final la colocamos en falso, ya que esta cambia a verdadero cuando matamos a los dos enemigos normales. Con esto ya reiniciaríamos todo el nivel del juego. Entonces cuando la nave muere, llamamos al método reiniciar. Y también cuando el boss final muere, llamamos al método reiniciar.
Ahora ejecutamos y vamos a matar a todos los enemigos. Como pueden ver, si matamos al enemigo boss, volvemos al menú, y si presionamos Enter para volver a jugar, el juego se habrá reiniciado, tanto los datos de la nave como el de los enemigos. Igualmente, si los enemigos nos matan, volvemos al menú, y si presionamos Enter para jugar, el nivel se habrá reiniciado. Entonces está funcionando correctamente. Con esto el juego estaría terminado. Pueden agregar o quitar cosas, personalícenlo como ustedes deseen. Espero que les gusten estos 4 videos que hice con relación al juego. Me ayudarían bastante si se suscriben al canal. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos. Bye.